En este vídeo voy a resolver límites de una función en un punto. En este tipo de límites, lo principal es sustituir el punto en la función. Si obtenemos un número o cero entre un número al sustituir, habremos terminado el límite. Veamos cómo resuelvo estos límites. Como veis, voy cambiando la x por el punto y calculando la expresión que aparece. Siempre que obtengo un número o cero entre un número, ya termino el límite. Sigamos haciendo más límites de funciones en un punto. A veces, al sustituir, obtenemos la expresión 0 entre 0. En este caso, podemos usar el método de L'Hopital. Para usar el método de L'Hopital, ponemos el mismo límite y como numerador la derivada de nuestro numerador. Y como denominador la derivada del denominador. Volvemos a sustituir y el resultado de este límite será el resultado del límite que nos han propuesto. Veamos estos ejercicios. Al sustituir 0 entre 0, derivada del numerador, derivada del denominador. Sustituyendo 2. Este límite valdrá 2. Cero entre 0, derivada del numerador, derivada del denominador. Sustituyendo un medio. Al sustituir 0 entre 0, derivamos numerador, derivamos denominador y volvemos a sustituir. Si encontramos otra vez 0 entre 0, repetimos el proceso.
derivada del numerador, derivada del denominador. Una última sustitución y la solución de este límite será la solución del que nos han propuesto. Veamos algunos ejercicios más. Seguimos con el método de L'Hopital. Sustituimos, obtenemos 0 entre 0, mismo límite, derivada del numerador, derivada del denominador. Paso esta fracción al numerador sustituyo y obtengo la solución. Con el otro cero entre 0, método de L'Hopital, derivada del numerador, derivada del denominador, una última sustitución y ya tengo el resultado. Cero entre 0, derivada del numerador, derivada del denominador. Arreglo este castillo de fracciones una última sustitución y obtengo la solución. Como veis, el proceso es siempre el mismo. Obtengo 0 entre 0, pongo el mismo límite, derivada del numerador, derivada del denominador. Una última sustitución y encontramos la solución. Como siempre, la última sustitución y aquí termina el último límite por L'Hopital. A veces, cuando sustituimos, nos aparece un número dividido entre 0. En este caso, debemos hacer los límites laterales. En este primer ejemplo, 1 entre 0.
Planteamos los dos límites laterales y para calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, números un poquito más grande que 0, no tenemos más que cambiar la x por este número. Como resultado os dará un número grande. Eso nos indicará que este límite vale más infinito. En el otro límite lateral, cambiamos la x por un número que sea un poquito más pequeño que 0. Hacéis los cálculos y os dará un número grande pero negativo. Como no coinciden, esto nos indica que esta función no tiene límite. Algunos autores la consideran divergente en 0. Veamos otro ejemplo. Número entre 0. Hacemos los límites laterales. Para calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, cambiamos la x por un número que sea un poquito más grande que ella. Eso nos dará un número muy grande, que nos indica que este límite vale más infinito. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, cambiamos la x por un número un poquito más pequeño que 1. Cuando hagáis las cuentas, la raíz os saldrá negativa y la calculadora dará error. Como no existe este límite, tampoco existe el límite que nos han propuesto. Vayamos a un ejemplo más. Número entre 0. Límites laterales. En el primer caso, cambiamos la x por un número un poco más grande que 0. Nos dará un número grande y positivo, lo que indica que este límite vale más infinito. Aquí cambiamos la x por un número un poquito más pequeño que 0. Cuando hagáis los cálculos, también os saldrá un número muy grande y positivo. Como estos dos límites coinciden, este límite tiene por solución más infinito. Un último caso. Número entre 0
planteamos los límites laterales. En este caso buscamos un número que sea un poco más grande que menos 1. Menos 0,999 es más grande que menos 1. Sustituimos y tendremos por solución un número grande pero negativo. Aquí hacemos lo mismo, pero cambiando por un número un poco más pequeño que menos 1. Hacéis los cálculos y tenemos otro caso de divergencia. Veamos algunos ejemplos más. Hacemos algunos más. Número entre 0, límites laterales. Cuando cambiáis la x por un número un poco más pequeño que 2, la raíz cuadrada dará error, por lo que este límite no existe al no existir el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Número entre 0, límites laterales. Cambiamos x por un número un poco más grande y por un número un poco más pequeño que 0, los límites coinciden, por tanto este límite vale más infinito. Un número entre 0. Veamos los límites laterales. Cuando cambiéis por un número un poco más grande que pi medios y un poco más pequeño que pi medios, esto siempre os dará un número grande y positivo. Como los límites laterales coinciden, resultado más infinito. El último caso, número entre 0, límites laterales. Cuando cambiéis por un número un poco más grande que menos 1, menos 0,999 os dará un número grande pero negativo. En este caso,
un número grande pero positivo. No coinciden, ya hemos hablado, de divergencia en el -1. Veamos más casos de límites. Algunos límites estarán formados por dos fracciones. Cuando hagáis la sustitución, os aparecerá un número entre 0 menos otro número entre 0. Estos límites se denominan infinito menos infinito. Lo que tenéis que hacer es realizar la suma o resta de las fracciones. Con eso convertiréis el límite en uno del tipo 0 entre 0, que podéis aplicar L'Hopital derivando el numerador y el denominador. Y resolverlo así resulta sencillo. Aquí tenemos otro caso un poco más complicado. Juntamos las fracciones y al sustituir obtenemos un 0 entre 0. Aplicamos L'Hopital una última sustitución y ya tenéis el resultado del límite. Con esto termina el vídeo. Si te ha gustado, no lo olvides y dame un like.